que por supuesto comenzó muy temprano esta mañana con la renuncia del ministro de Hacienda, con el ministro Ignacio Briones, que finalmente, después de muchos rumores, de especulaciones, finalmente dejó Teatinos 120, dejó también el Palacio de la Moneda esta mañana, estrechándose con el codo con el presidente Sebastián Piñera para comenzar lo que algunos dicen es una aventura presidencial representando a Evópoli, un partido que va a tener que proclamarlo primero para definir y decidir que va a ser su único candidato presidencial. Vamos a hablar sobre la renuncia del ministro Briones, también sobre otros temas políticos. Vamos a contactarnos de inmediato con el expresidente de la colectividad, Hernán Larraín Mata, a quien saludamos de inmediato. ¿Cómo está, Hernán? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Davor. Muchas gracias por esta conversación, tanto tiempo. Hernán, bueno, lo primero, ¿fue la decisión correcta la de Ignacio Briones o se anticipó demasiado la carrera presidencial pensando que todavía nos queda la primera elección, que es el 11 de abril, faltan casi 3 meses? Bueno, creo que Ignacio Briones se vio desafiado a una reflexión muy de fondo. Él estaba cumpliendo una gran labor en el Ministerio de Hacienda, pero frente a esta invitación que le hizo Evópoli de ser nuestro representante en la carrera presidencial, dejó su tremenda responsabilidad en el ministerio. El presidente hoy día fue muy elogioso con el trabajo, con el legado del ministro Briones a cargo de una cartera muy importante después del estallido y la pandemia. Y hoy se inicia una nueva etapa. Y yo espero que el día sábado nuestro partido proclame a Ignacio Briones como su candidato a la presidencia. Creo que tiene condiciones personales y profesionales que sin duda van a hacer que la primaria de Chile Vamos sea más abierta, sea más diversa, tenga más alternativas. Y para nosotros, para Evópoli, es un tremendo representante del ideario y de las convicciones de nuestro proyecto político. Hoy día, Hernán, vimos muchas sonrisas en el Palacio de la Moneda, mucha buena onda también con el ahora exministro de Hacienda, pero ¿el presidente Piñera estaba conforme con la salida de Ignacio Briones o no? ¿Qué es lo que maneja usted como información? No, yo entiendo que al presidente, por un lado, le fue difícil verse enfrentado a esta decisión, porque, por supuesto, el ministro estaba desempeñándose bien en sus propias palabras. El presidente destacó lo que fue, por de pronto, un hombre de acuerdo, ¿cierto? Sacó adelante más de 28 proyectos de ley, sacó el acuerdo social COVID para poder enfrentar los efectos de la pandemia en materia de empleo, para las dificultades de las pymes, pero al mismo tiempo Estamos conversando hoy con Hernán Larraín Mate, expresidente de Evópoli, analizando la coyuntura política y, por supuesto, la salida esta mañana del Ministerio de Hacienda de la persona que usted ve ahí en imágenes, junto a su familia, su señora, también sus hijos, el economista de 48 años, que dicen va a la aventura presidencial, algo que tiene que ser ratificado por Evópoli, por supuesto, en los próximos días, comenzando ya una carrera presidencial que podríamos decir está desatada tanto en el oficialismo como en la oposición. Hay muchos candidatos, en la UDI hay 2, CNRN, hay candidatos independientes. Se prevé que va a ser una primaria muy amplia, muy entretenida. Vamos a ver finalmente quiénes llegan a la primaria oficial que va a ser a mediados de este año, después del 11 de abril, donde primero los chilenos vamos a tener que decidir quiénes van a conformar las gobernaciones regionales, los municipios, quién va a ser alcalde, concejales y también, por supuesto, entre todos vamos a tener que elegir a los constituyentes que van a redactar la nueva Constitución a contar del segundo semestre ya de este año 2021. Estábamos conversando con Ignacio Briones. Muchos acusan de que no correspondía que el ministro de Hacienda salga en este periodo, sobre todo pensando que llevaba poco más de un año en el cargo. Ha habido una buena evaluación. Hoy día hemos escuchado a muchos senadores, diputados, tanto de oposición como oficialistas, y todos han alabado la figura de Ignacio Briones, con un rol conversador, dialogante, no de imponer las ideas y pasar la aplanadora cada vez que le tocó ir al Congreso. Vamos a retomar de inmediato el contacto con Hernán Larraín. Así es el Zoom, Hernán. ¿Cómo estás? Lo siento, Davor, pero ahora sí estamos de vuelta. Sí, te preguntaba por la labor del presidente Sebastián Piñera. Tú alababas la figura del ministro Ignacio Briones, de todos los logros que él tuvo durante estos 450 días al mando de la hacienda pública. Desde ese punto de vista, ¿no fue irresponsable dejar hoy día votado el Ministerio de Hacienda? La propia senadora Van Rieselberghe hoy día dijo que
la salida es impresentable. Heraldo Muñoz dice, bueno, el último apaga la luz, se están yendo todos del gobierno. A ver, lo más importante de la obra y el rol que jugó Ignacio Briones fue que dejó organizado y ordenado una serie de paquetes de reformas y de acuerdos para poder enfrentar esta pandemia. Hoy día, el ministro que lo sucede, Rodrigo Cerda, que va a ser, estoy seguro, un gran ministro, tiene ya realizado y por lo tanto todas las condiciones para poder seguir apoyando a las familias, seguir apoyando a las pymes, porque los proyectos ya son ley, porque todas las medidas que eran requeridas afortunadamente hoy día están desplegadas. Yo voy a saltarme cualquier comentario de la expresidenta de la UDI, creo que no le hace bien a Chile Vamos, lo que tenemos que más bien cultivar es un proyecto. Ese es el gran desafío que va a enfrentar Chile Vamos en la próxima primaria, definir a un candidato propio. Yo espero que esto se haga de la mejor manera, con buena política, sin descalificaciones. Es eso lo que tiene muy aburrido a la gente. Yo me quedo, en cambio, con palabras como la del senador Pizarro, presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, que fue muy generoso con Ignacio, no solo por su forma, por la forma en que él consiguió una serie de acuerdos de manera dialogante, de manera horizontal, sino también por los resultados, porque lo que se logró hacer fue sacar adelante una serie de medidas que han sido un alivio muy claro para los chilenos. Hoy se abre una nueva etapa y van a ser además los ciudadanos los que con su voto van a decidir quién es el mejor representante para Chile Vamos de cara a la elección presidencial. Hernán, pero más allá de ponerle nombre y apellido, ponerle adjetivos calificativos a la situación que estamos viviendo, no es irresponsable, y le reitero, dejar la hacienda pública. Se criticó mucho en el gobierno pasado a la presidenta Bachelet, que tuvo también 3 ministros de Hacienda. El presidente Piñera hoy día tiene por tercera vez a alguien jurando en esa cartera. A ver, yo creo que Ignacio Briones hizo una gran labor. Lo dijo el propio presidente de la República, cumplió en etapa, sacó adelante los proyectos que tenía y por lo tanto yo considero que no solo fue responsable, fue muy destacada su pega. Creo que la aprobación que tiene entre los ciudadanos precisamente habla de una persona que cumplió con una tarea, digámoslo, extremadamente difícil. Los últimos meses son de una crisis económica muy profunda y lo que se entrega hoy es un ministerio que tiene todas las herramientas para enfrentar el 2021. Por lo tanto, yo creo que la ciudadanía va a ser, más allá de los intereses políticos que hay de algún lado u otro, los que van a evaluar al ministro Briones, hoy exministro, y espero muy pronto candidato presidencial de Evópolis. Vamos a ver si lo ratifica Evópolis finalmente, aunque muchos ya lo dan por descontado, y pensando en que va a estar probablemente en la papelera de la amplia primaria que podría tener la derecha política de nuestro país. ¿A quién le disputa él el electorado? ¿A Mario Desbordes o a Sichel? ¿Cuál es su visión? Bueno, yo creo que es un poco temprano para pensar en eso. Lo positivo es que hoy día Chile Vamos tiene a varios candidatos, ¿cierto? Tiene a Joaquín Lavín, está Evelyn Matei, está Sebastián Sichel, está Mario Desbordes. Todos tienen una historia, una trayectoria, algo que aportar. Creo que Ignacio Briones viene a sumar además no solo una destacada carrera académica y también en el Ministerio de Hacienda, sino creo un proyecto político de una centro-derecha moderna, reformista, liberal, seria. Viene Ignacio Briones, que es una persona que tiene un proyecto, que tiene una carta de navegación. Yo espero que muy pronto empecemos a conocer las propuestas, que creo van a ser el corazón de esta carta presidencial, con equipos. Y creo que nuestro electorado, el mundo de Chile Vamos, que va a tener que definir próximamente en una primaria abierta, competitiva, quién es el mejor de los nuestros. Creo que todos tienen virtudes, todos tienen elementos muy destacables, pero estoy seguro que Ignacio Briones va a ganarse un espacio importante y va a hacer que esta elección sea muy competitiva. Pero Ignacio Briones de alguna manera no representa quizás la élite de nuestro país, pensando que tiene al frente a Mario Desbordes, a Sebastián Sichel, que han hecho hincapié en exactamente lo contrario, en que ellos vienen de abajo, que son de esfuerzo, que han estudiado en escuela pública, por ejemplo. Bueno, yo creo que las trayectorias de las personas sin duda son muy importantes.
Ignacio Briones es una persona que es economista, que tiene un doctorado en Francia, fue embajador de Chile ante la OCDE, fue decano de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, ha participado del debate público con propuestas, fue, recordemos, el coordinador programático de la primaria presidencial de Felipe Kast. Como ministro de Hacienda demostró capacidad de negociación, de sacar adelante muchos proyectos, no solo respecto de la pandemia, recordemos, también respecto de la modernización del Estado, con proyectos tan importantes como la mejora del gasto público. Al final, la pregunta que nos vamos a tener que hacer en Chile Vamos es ¿quién es el mejor candidato presidencial? ¿Quién es la mejor carta de los nuestros para poder representar un proyecto que le dé continuidad a la obra que hoy día lidera el presidente Piñera? Y estoy seguro que en esa pregunta, ¿quién es el mejor de los nuestros? ¿Quién tiene el mejor proyecto? ¿Quién le va a hablar con honestidad a la ciudadanía? ¿Quién es serio? Estoy seguro que Ignacio Briones tiene una cosa muy importante que entregarle a esta primaria. Y si no le va bien en la precandidatura presidencial y gana otro o otra dentro del amplio abanico de la derecha política, ¿podría ser también un buen candidato a senador? Bueno, habrá que recordar que no podría ser un candidato a senador porque los plazos no lo permiten. Él no renunció un año antes a este cargo, que es lo que habilita la ley para poder ser un candidato al Parlamento. Así que Ignacio ha tomado una decisión que es de una... que es bien profunda, que es decir, vamos a representar el proyecto de Evópoli a la presidencial sin más que buscar aportar en esa cancha. Así que yo creo que esa honestidad y esa claridad de objetivos es algo que también hay que considerar. ¿Y qué tan fortalecidas están las redes de Evópoli más allá de Santiago, en regiones, en las 345 comunas, para poder desplegar una campaña potente donde convoque a mucha gente y para que ojalá voten por su opción? Bueno, es una muy buena pregunta porque Evópoli sigue siendo un partido joven. Recordemos que nace legalmente como partido político en el 2016, pero nos hemos venido preparando buscando a líderes de Arica a Magallanes. Vamos a tener más de 1.150 candidatos a concejal. Van a ver, respecto de la constituyente, que creo que también sería un gran tema que pudiéramos conversar de ahora, 51 candidatos en todo Chile, estando presentes en 25 de los 28 distritos. La elección del 11 de abril va a ser una elección muy importante para Chile y yo espero que Ignacio pueda acompañar a los cientos de candidatos a concejal, alcalde, también a gobernadores regionales. Pensemos en la región metropolitana, Catalina Parot, ¿cierto? La candidata única de Chile Vamos es una militante de Evópoli. Así que creo que Ignacio va a poder ser también una punta de lanza de un tremendo equipo de líderes que van hoy día a renovar la política en la elección municipal y también en la convencional. Pensando, Hernán, en que Evópoli ya es un partido que está más fortalecido, más vigoroso, va a enfrentar de hecho su segunda candidatura presidencial ya con un precandidato, quizás el candidato final de la derecha, eso no lo sabemos. ¿Cómo está el partido hoy día? Porque muchos todavía lo ven como un partido instrumental, como una suerte de PPD al comienzo de la concertación. Y hoy día también muchos jóvenes dicen, bueno, estoy en Evópoli porque me da lata estar en la UDI, estar en RN, es mucha derecha tradicional. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, yo tengo una impresión distinta. Yo creo que Evópoli es un partido que nace con convicciones, con principios. Muchos nos recordarán porque pusimos sobre la mesa una bandera social muy importante, que era poner a los niños primero en la fila, que era poner la mirada en lo que estaba ocurriendo en el Sename, que era poner la mirada en todas esas personas, en todos esos niños que estaban carentes de oportunidades. Hoy día tenemos un acuerdo nacional por la infancia, han pasado muchas cosas en nuestro país, pero los niños siguen estando ahí. Nacimos para oxigenar la política y hemos abierto un espacio en la centro-derecha. Hemos abierto además un lugar con una identidad liberal, con un proyecto político de justicia liberal que ha ido efectivamente conectándose con nuevas generaciones. Pero ojo, cuando hay muchas personas de Arica a Magallanes que pasan a ser candidatos de nuestro partido en múltiples elecciones, es porque también estamos atrayendo talento muy diverso, hombres y mujeres que están empezando a representar y encarnar los valores de este proyecto político que, si bien es joven, ya ha demostrado estar preparado para asumir importantes responsabilidades. Pensemos que Gonzalo Blumel, el mismo Ignacio Briones, Gloria Hood, entre muchas otras autoridades, han cumplido un rol muy destacado en el actual gobierno. Hernán, ¿y cómo podríamos definir hoy día en el 2021, enero del 2021, la ideología liberal? ¿Cómo la entiende Evópoli hoy día? Porque hay varios liberales. Está Vlado Mirosevic con su partido liberal, está también Ciudadanos, que también se definen como liberales, y también está Evópoli, que dice, bueno, somos una derecha liberal. ¿Qué es ser liberal hoy día? ¿Qué es lo que los diferencia, por ejemplo, de los otros partidos en este concepto?
Bueno, liberal es, en primer lugar, tener la convicción de que todas las personas, independiente de su cuna, independiente de su origen, tengan las posibilidades, las condiciones para poder desplegar su propio proyecto de vida. Una sociedad abierta, una sociedad libre, una sociedad justa, es aquella que le permite a todos sus habitantes vivir en condiciones de igual dignidad. Y por eso es tan importante que esta conversación respecto al proyecto liberal que encarna Bópoli y que está empujando también va a estar muy presente en la próxima, en el proceso constituyente, en el desafío de escribir una nueva constitución. Así que hay, por supuesto, una mirada desde una centro-derecha abierta que cree en el emprendimiento, que cree en la democracia, que cree que las personas son el motor del cambio, que cree que la sociedad civil debe jugar un rol muy importante también como motor de lo público. Y yo creo que eso es algo que Evópoli ha venido a poner con mucha fuerza sobre la mesa y que todos los candidatos encabezados por Ignacio Briones van a, sin duda, encarnar frente a los próximos desafíos electorales. Y pensando en las elecciones que vienen, las de abril, hay un pacto que ha hecho Bópoli con el Partido Republicano y uno mira el escenario mirando lo más macro y hay otro partido, el Partido Liberal, que se ha escapado del Frente Amplio y que podría representar la extrema izquierda, y Evópoli se ha aliado con la extrema derecha, hoy día representada por el Partido Republicano. ¿Cómo se explica eso? Bueno, nosotros tomamos una decisión que fue difícil, ¿Fue pero que buena? creo habla de una... Fue difícil, sin duda, pero fue una decisión muy responsable. Esta es una elección excepcional. Habrá que recordar que nosotros hicimos un acuerdo solo para ir juntos en el desafío de la elección para elegir a los 155 constituyentes que van a tener la tarea de escribir una nueva constitución. Ahí donde nuestro sector ha mostrado unidad y responsabilidad, yo veo más bien en la centroizquierda una diversidad y una fragmentación. Ahora veo más bien división, la carencia de un proyecto alternativo. Y es por eso que en ciertos distritos vemos, por ejemplo, yo soy candidato en el distrito 11, ¿cierto? Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, La Reina y Peñalolén. La centro derecha va unida en una lista y la centro izquierda va dividida en más de 5 listas. Y eso, creo yo, habla con mucha claridad de lo que ocurre en nuestro sector, donde la unidad de proyectos es lo que nos tiene juntos, y veo más bien a una centroizquierda muy dividida, carente de un proyecto para nuestro país. Pero ¿no le duele quizás como político de Bópoli, de derecha liberal, que con votos de Bópoli finalmente pueda terminar siendo elegido un candidato del Partido Republicano, o al revés, con votos del Partido Republicano pueda terminar elegido usted o otro candidato de Bópoli? Tengo la tranquilidad de que es tan importante lo que está jugando Chile en la nueva Constitución que había que hacer un esfuerzo excepcional. Te insisto, no fue fácil, pero al mismo tiempo nuestro Consejo General habló con mucha claridad de que esto no se iba a repetir en ninguna otra elección. No vamos a ir con ellos en la primaria presidencial ni en la parlamentaria. Chile Vamos es una coalición de 4 partidos, pero en este caso, dado lo importante que es y lo excepcional que es, creo que valió la pena, era lo correcto. ¿Cuáles son las banderas que va a llevar Evópoli a la Asamblea Constituyente? En la elección pasada fue la bandera de los niños primero en la fila. ¿Cuál va a ser, digámoslo, el eslogan o la palabra madre o la idea privilegiada que va a tener el partido? Bueno, nosotros tenemos, en primer lugar, un desafío que el partido se ha tomado con mucha seriedad, y es que el proceso constituyente llegue a puerto, que como país seamos capaces de ponernos de acuerdo en una nueva constitución, en un pacto político que nos acompañe por los próximos 40 años. Chile necesita una constitución que nos una y que no nos divida. Ahora, con esa misma claridad, nosotros hemos trabajado una propuesta constitucional, somos de los pocos partidos, si no el único, me atrevería a decir, que tiene un texto con una propuesta constitucional que hemos trabajado con mucho tiempo, y donde está el principio más importante que Bópoli promueve, y es que haya un país donde hay una sociedad libre, abierta, inclusiva, donde las personas, todas, independientes de su origen o del lugar donde hayan nacido, tengan todas las oportunidades, tengan la posibilidad de vivir en una sociedad que les dé una oportunidad para que cada uno haga su propio plan de vida. Y ese desafío, esa sociedad plural e inclusiva, es algo que está en el corazón de nuestro proyecto, en el corazón de la propuesta constitucional que está promoviendo Bópoli.
Hernán, por último, pensando en la campaña de Ignacio Briones, ¿va a haber algún parangón que se pudiera hacer, por ejemplo, con la campaña de Emmanuel Macron, que es un perfil parecido por la juventud, porque también era un ex ministro de Economía, porque pertenecía al mundo de la economía en su país, y él utilizó una campaña que fue muy estratégica, que fue de alguna manera bajar de la elite y aplicar un cierto chauvinismo francés para ganarse a la gente, para llegar a esa clase media tan cotizada en materia electoral? Bueno, hay que recordar que Ignacio Briones, que estudió en un colegio francés, que Sí. estudió su doctorado en Francia, y admira mucho ese país, además se reconoce o ve un liderazgo muy interesante en Macron. Yo creo que porque es un liberal, porque es una persona de centro, porque es un reformista, porque se aleja de los extremos, no cree en los populismos, y le ha planteado una hoja de ruta a Francia creíble, honesta. Y yo creo que eso es algo que Ignacio, estoy seguro, va a tomar también para su proyecto. Lo mismo respecto de la nueva Constitución. No podemos hacerle creer a las personas de que todo se va a resolver en la nueva Constitución. Hablar con honestidad, como lo hace Ignacio Briones, con seriedad, con responsabilidad, es muy importante también para el desafío presidencial y también para no crear falsas ilusiones frente a este proceso constituyente que es tan importante para Chile. Hernán Larraín Mate, muchas gracias por esta entrevista, por conversar hasta ahora con nosotros aquí en Vía Pública. Muy gentil como siempre. Davor, un gusto, un gran abrazo. Gracias, que esté muy bien. Buenas noches.